La gratitud le da sentido al pasado, trae paz al presente y crea una visión para el futuro. Melody Beatty. Dedicado a empoderarte como mamá para que sigas tu intuición y tomes decisiones desde la información. Y naturalmente Mamá Podcast encontrarás historias de partos reales, información que te ayudará a vivir tu embarazo a plenitud y a llegar con confianza a tu parto y preparada a tu posparto. También nos enfocamos en otros aspectos de la maternidad porque si hay algo que tiene criar hijos es que es un camino único para cada una, pero no necesitamos recorrerlo solas. Sintoniza y descubre el poder que tiene la información. Hola y bienvenida al episodio número 100 de Naturalmente Mamá Podcast. Yo soy Maybelline y estoy sumamente agradecida de que me dejes ser parte de tu día, de que hayas aprendido un montón de cosas al mismo tiempo que yo, porque si algo me ha traído este podcast es aprendizaje. Un montón de cosas que aprendí junto contigo, porque mientras iba entrevistando a nuestras invitadas, iba conociendo, iba haciendo preguntas y realmente ha sido un crecimiento y muchísimo conocimiento. Para celebrar el episodio 100, porque si las series hacen algo especial, ¿por qué yo no? ¿Es cierto? Quise hacer algo diferente y contarte 10 cosas que no conoces de mí. Porque a pesar de que tenemos una cita cada semana y traigo un episodio cada semana, a lo mejor no sabes mucho de mí. Bueno, sí, sabes que tengo hijos, que estoy casada, que soy venezolana, pero hay muchas otras cosas más de mi pasado o cosas que me han traído hasta donde estoy hoy. Y hay unas partes que son bastante vulnerables, quiero ser honesta y quiero realmente practicar esa vulnerabilidad porque he leído mucho acerca del tema y simplemente humanizarme un poco porque a veces siento que el hecho de tener un podcast como que me ponen, no sé, como en otro lugar, muy diferente al que a lo mejor estás tú. Entonces, quiero humanizarme un poco para que veas que a mí también me pasan cosas que han sido difíciles, de las cuales he tenido que aprender, que he tenido que tener resiliencia. Entonces, quiero, no sé, humanizarme un poquito para que veas que yo también soy como tú, solo que tengo un podcast. Es lo único que tenemos de diferente. Bueno, para empezar, te quiero contar que entré a la universidad cuando tenía apenas 16 añitos. Súper joven. Mi familia no estaba muy de acuerdo con que yo estudiara comunicación social, que era muy mal visto porque era así como que todo el tiempo en la calle y largas horas y la televisión como que no se veía muy bien. O por lo menos mi familia no lo veía muy bien. Sin embargo, yo terca como siempre, me empeñé que eso era lo que yo quería estudiar, a pesar de que por muchos años estuve como todo joven, ¿no? Como todo adolescente, que hice una cosa un día, después recuerdo que pasé por varias cosas, que quería estudiar, qué sé yo, biología marina, también me dio por querer estudiar psicología, después lo cambié. Al final terminé estudiando periodismo porque me encanta el tema de la creatividad, de la producción, de las ideas, eso me fascinaba. Y bueno, entré a los 16 años y entré ya avanzado el semestre, así que me tuve que sentar a hacer trabajos y digamos hablar con los profesores para que me dieran el chance, porque ya habían hecho exámenes y habían hecho trabajos, entonces fueron unos primeros momentos o primeros meses muy intensos. Y eso me lleva al segundo punto que te quería compartir de mis 3 mejores amigas en la vida real, porque al entrar en la universidad yo conozco a una de ellas y literalmente fue como que yo llegué a la universidad,
me dijeron a dónde tenía que ir, la conocí a ella y desde ese momento nos hicimos amigas forever and ever. Y luego tengo mis otras dos amigas son del colegio. Yo fui al mismo colegio toda la vida, fue un colegio de monjas y nos conocemos como desde los 4 o 5 años. Y, o sea, imagínate, ya tengo casi 40, así que tenemos 35 años de amistad. Con María Henry tengo como casi 20. Entonces, tengo amigas de muchos, muchos, muchos años. Y bueno, así como somos muy amigas, también somos diferentes. Paula y María Verónica son mis amigas del colegio. Una es psicólogo, la otra es ingeniero. Así que, y yo periodista, o sea, nada que ver. Pero nos llevamos muy bien, nos complementamos muy bien y la pasamos divino. Igualmente con María Henry. Lo único que, bueno, en este mundo tan global, ninguna vive cerca. María Henry vive en Colombia, Paula vive en España y María Verónica vive en México. Así que por lo menos tengo el lugar a donde ir. Pero sí, ha sido muy lindo ver que en las oportunidades en las que nos hemos, digamos, podido ver, porque yo fui la primera que se vino a vivir aquí en los Estados Unidos. Yo fui la primera, digamos, que salí del país. Y cuando volvía, como que me empeñaba en que nos viéramos aunque fuese una vez. Y cuando nos veíamos era como que el tiempo no había pasado. O sea, ese es el tipo de amistad que yo tengo con ellas. Entonces, a veces no hablamos todo el tiempo porque obviamente cada quien tiene su vida. Yo soy la única que tiene hijos. Entonces, por ahí a veces, por más que quiera, es como diferente la dinámica y la logística de conectarme o de hablar. Sin embargo, estamos como presentes en la vida de cada una a través de las redes sociales o nos mandamos un mensaje, estamos pendientes en los cumpleaños. Entonces, a pesar de la distancia, es muy lindo seguir contando con gente que sabe de dónde vienes y que realmente celebra y como que te ayuda, ¿no? a seguir adelante porque saben el tipo de persona que eres, no simplemente, digamos, lo que pones en Instagram. Así que bueno, y María Henry fue la persona que me ayudó, un montón. O sea, de hecho, yo los apuntes, cuando entré a la universidad, los apuntes de ella fue los que yo usaba para poder entender y como, digamos, hacer mis trabajos y todo eso. Así que sin ella, yo no sé qué hubiese hecho. Otra cosa que no sabes de mí, bueno, a lo mejor sí sepas, no sé, es que soy fan número 1 de los Backstreet Boys. Que NSYNC ni que 8 cuartos. Backstreet Boys. Y María Henry era mi cómplice en eso. O sea, María Henry y yo, las Die Hard Backstreet Boys. De hecho, ella fue, la última vez que hicieron la gira, ella fue al concierto y me mandaba mensajes. Me mandaba, mírame, no sé qué. O sea, así de fanáticas. Yo era de las que tenía el cuarto entero forrado con pósters de los Backstreet Boys. Me gastaba todo el dinero en esa bobería porque había que comprar me acuerdo que había una librería, una papelería en realidad, porque no vendían, no era de libros, sino era de papelería, en Venezuela, bueno, en Maracaibo, donde yo vivía, que se llamaba, porque ya no existe lamentablemente, la Book Shop. Y era una papelería donde vendían todas las revistas importadas. Y ahí era donde yo me gastaba toda la plata. O sea, todo el tiempo era para comprar, digamos, los posters de los Backstreet Boys. Y también soy fanatiquísima de Shakira. Lamentablemente, ella hizo el último tour y los Backstreet Boys también, y yo no pude ir, así que nunca he ido a ninguno de los conciertos de ellos, pero me encantaría. Eso es como que lo tengo en el bucket list. Y bueno, hablando de los Backstreet Boys, gracias a ellos es que yo aprendí a hablar inglés sola, porque a mí me gustaban tanto que yo quería entender las canciones. O sea, para empezar, yo era fatal, malísima. O sea, yo siempre
era un trabajo para mí poder pasar la materia de inglés. Sin embargo, cuando aparecen los Backstreet Boys, yo empiezo a tener como más interés en el asunto, me imprimía las letras de las canciones y me sentaba en mi cuarto a traducirlas. De hecho, de ñoña que soy, me acuerdo que había hecho en Word, en el programa Word, había hecho toda una tabla con todos los verbos en presente, pasado, todos los que eran verbos irregulares en inglés. Y tenía una tabla que no existía en ninguna parte porque yo misma me la había creado. O sea, ese es el nivel de ñoñería que yo tengo, de nerdería que yo tengo. Entonces yo, poco a poco, claro, entre el escuchar, traducir y que miraba mucha televisión en inglés, aprendí. Y una vez me graduó de la escuela, del colegio, mi mamá dice, bueno, vamos para que te pongas, para que hagas un curso de inglés. Yo voy, hago mi prueba, porque a todo el mundo le hacían la prueba para ver en qué nivel quedaba. Y era una cosa como de 17 niveles, me parece. Cuando yo fui a hacer la prueba, yo quedé en el nivel 11. O sea, me esquipié 11 niveles yo solita, que los aprendí yo. Así que ese es mi nivel de ñoñería y de intensidad, para que veas que cuando yo me meto en algo, o sea, no lo suelto hasta que yo no aprenda. Bueno, como te conté, yo fui a la universidad y me gradué de licenciada en Comunicación Social, mención audiovisual. Y mi gran sueño de toda la vida era ser reportera y trabajar para CNN. Esa era mi meta de la vida, o sea, lo que yo quería hacer por el resto de la vida y el más allá. O sea, era lo único que yo quería hacer. Y bueno, hice mi carrera, hice las pasantías, las prácticas profesionales y me empecé como a desilusionar. Técnicamente, la práctica era muy diferente a la teoría. Yo amaba la teoría, la parte creativa, el crear, el hacer, el poner todas las cosas como que darle vida. Eso me fascinaba. Pero la logística y la politiquería que existía en el mundo real me chocaba mucho, demasiado. En el sentido de que, por ejemplo, yo cuando hice las prácticas, lo hice en un canal de televisión que estaba dedicado solamente a noticias. Y era todo bien perfecto. El editor, todo chévere, hasta que yo le llevaba algo que había hecho y lo tenía que volver a hacer porque ese no era el ángulo que él quería. Entonces, o si no por ahí no era conmigo ni siquiera, sino con otra persona, él se ponía histérico a gritarle a todo el mundo y a tirar cosas. Entonces, eso a mí no me gustaba, no resonaba conmigo, me hacía mucho choque. A pesar de que las periodistas, los camarógrafos, la gente de edición era gente divina, pero estaban sujetos al humor del editor. Entonces, eso a mí no me gustaba. No había como un respeto hacia los creadores. Entonces, aparte, yo veía como ya periodistas, como las veía a las chicas que eran ya periodistas, como no solamente trabajaban en el canal, sino también que tenían que tener un programa de televisión y hacían como 1001 cosas para poder sobrevivir porque no se ganaba mucho dinero. Entonces fueron varias cosas que me fueron como desilusionando. Pero lo que le puso, digamos, el último punto final a mi desilusión de todo el mundo ese fue el no haber conseguido un trabajo por el simple hecho de tener sobrepeso. Y fue algo muy duro. Yo recuerdo que yo terminé las pasantías, terminé mis prácticas profesionales y me avisan que hay un casting para aplicar para ser reportera de un canal nacional en la región donde yo estaba. Entonces yo iba a ser como la reportera del estado Zulia. Y yo, claro que sí, o sea, yo voy. Bueno, yo me preparé, recuerdo que me pasaron a buscar, fuimos hasta la locación, súper linda, había muchas materias, como una plaza, muy, muy lindo.
hice un trabajo, pero fantástico. Y bueno, terminó. O sea, yo quedé como que, ay, buenísimo, ya, qué lindo. Luego yo conocía a la reportera a quien yo iba a reemplazar. Y digamos, el feedback que yo recibo de que no me toman es porque les encantó, que había hecho muy buen trabajo, que tenía una excelente voz, una excelente presencia, pero que estaba muy gorda. Y realmente eso fue para mí un golpe muy duro, porque 5 años de universidad valieron madre, literalmente. Valieron madre. El talento valió madre. Todo valió madre por el simple hecho de que yo me veía, entre comillas, gorda. Y lo digo entre comillas porque cuando, en ese momento que yo hice las pasantías y hago ese casting para ser la reportera, para aplicar a ese puesto, yo pesaba alrededor de 125, más o menos, 120, 125 libras. Y que era lo menos que yo había pesado en toda mi vida. O sea, yo nunca había estado en ese peso. Entonces fue un golpe muy duro para mí porque no importó que yo había sido la número 5 de toda mi promoción, de 100 personas que se habían graduado. No había importado las calificaciones de que me había graduado con honores. No había importado el buen trabajo que yo había hecho. No había importado ni siquiera la voz que tenía. Y todo valió madre, porque a alguien le pareció que yo me veía gorda. Entonces eso fue como que lo que me empujó a mí a totalmente descartar y no querer seguir en ese mundo. Tengo amigos que se graduaron conmigo, que siguen trabajando en el medio, son excelentes periodistas y realmente me quito el sombrero ante ellos porque sé lo difícil que es ese mundo. Mira, yo me acuerdo cuando yo estaba en las prácticas, hasta en un tiroteo estuve. O sea, que recuerdo que la adrenalina la tenía a 1000. Pero en ese mundo también te cuidan mucho. O sea, cuando tú eres mujer, los camarógrafos se convierten como tus hermanos. Entonces te cuidan mucho. Y, o sea, en ese sentido yo miedo no tenía. Pero sí me desilusioné muchísimo cuando me pasó eso. Porque ahí estaba yo, una persona que había trabajado tanto para llegar a donde estaba y que mi aspecto físico, que ni siquiera tenía, o sea, ni siquiera estaba gorda. Gorda puede ser que esté ahora, pero yo no estaba en esa época gorda. Tenía 22 años y estaba flaquísima. Es más, creo que era como talla 6. Súper, súper delgada. Entonces, que me dijeran eso fue bien fuerte. Y me llevó muchos años poder, digamos, pasarlo, poder decir, ok, esto quedó atrás. De hecho, muy poca gente lo sabe. Creo que esta es la primera vez que estoy contando algo tan vulnerable. Estoy teniendo un momento tan vulnerable porque sí fue fuerte, sí fue muy fuerte. O sea, como dije, valió nada. Todo lo bueno o lo positivo que podía tener simplemente por no tener el peso que a ellos les parecía. Así que bueno, es mi momento vulnerable del día. Otra cosa que no sabes de mí es que fui criada en un ambiente súper machista. La sociedad venezolana y sobre todo la maracucha donde yo crecí es súper machista. Hay comentarios machistas, pero a la orden del día. Y mi familia no era la excepción. Y yo recuerdo que mi abuelita, por ejemplo, me decía que había que servirle primero la comida a mi papá. Y eso a mí me revolvía, pero el alma. Y yo era, ¿pero por qué? Pero no, pero si todos somos iguales. Y obviamente, creciendo siempre con ese discurso, de alguna manera uno mismo se programa como a descartar esas ganas de pelear todo el tiempo, porque ves que no te lleva a ninguna parte. Ojo, no
no culpo a mi abuela, no culpo a mi mamá, no culpo a mi papá. Fue simplemente una época en que les tocó vivir. Quizás hoy por hoy hubiese sido diferente. Simplemente fue la manera en la que fueron criados e hicieron lo mejor que pudieron. Sin embargo, eso que yo viví, que me retorcía por dentro y que realmente me carcomía, porque yo no podía entender por qué yo no podía hacer ciertas cosas, por qué yo no podía ir a ciertos lugares, por qué yo no podía hacer lo que a mí me parecía o lo que yo quería, por ejemplo, de estudiar en otro lugar, por qué yo tenía que siempre ser obediente. Entonces, eso a mí me sirvió mucho para hoy por hoy saber que siempre fui feminista, que si bien sé las diferencias entre un hombre y una mujer, también soy capaz de ver lo maravilloso que es una mujer y de lo lejos que hemos llegado. No lo tomo como algo negativo, que, ojo, también me llevó mucho tiempo poder encontrar mi voz y decir, sí, yo no estoy de acuerdo con eso y no quiero seguir perpetuando el machismo, ni con mis hijos ni con mi esposo. De hecho, yo creo que por eso yo nunca tuve un novio maracucho, jamás. Literal, creo que hubiese salido en las noticias y no de una muy buena manera. Sin embargo, fue algo que me ayudó mucho y que me ayuda hoy por hoy porque vengo de esa experiencia y sé cuál es el discurso que todavía muchas mujeres reciben y me ha ayudado a ser un poco más asertiva con mi esposo, a pedir ayuda. Y si bien él es una persona que es muy autosuficiente, él sabe cocinar, sabe limpiar, es muy autosuficiente. O sea, si yo hoy por hoy tengo que pasar un mes fuera de la casa sigue funcionando porque él es totalmente capaz, sabe y lo hace bien. Entonces, creo que eso me ha ayudado a identificar lo que no quiero continuar en la crianza de mis hijos, en lo que no quiero que pase en mi relación de pareja con mi esposo, porque sé el gran precio que pagan las mujeres al hacer todo ellas. Sé el gran precio que se paga a nivel de pareja porque mis papás se divorciaron y mirando hacia atrás puedo identificar ciertas cosas que como mamá sé que le hubieran ayudado a mi mamá para no sentirse ahogada, para no perderse ella misma, igualmente a mi papá para que fuese un poco más como que tuviera un rol más activo en todo el tema de la crianza y todo el tema de la casa. Así que no lo veo como algo malo, simplemente es lo que es y es producto de la sociedad, de la época y de cómo, digamos, cómo mis abuelos y sus padres vieron el mundo en un momento dado. A menos que me conozcas en la vida real, estoy casi segura de que no sabes que conocí a mi esposo por internet. Pero sí, no te preocupes que no fue ni por Tinder, porque eso no existía cuando nos casamos, y tampoco fue por uno de estas páginas que hacen matchmaking, tampoco fue eso. Cuando yo estaba en la universidad, al final de la universidad, yo escribía para una página que se llamaba naguará.com. Hoy por hoy son otros dueños, los artículos ya no están. Sin embargo, yo escribía para esa página y lo hice por varios años, como por 2 o 3 años. Y bueno, recuerdo que habían como hecho unos cambios en la página y habían añadido la parte del chat. Entonces, en esa época estaba como muy, muy en auge el tema de los chats, de los chat rooms. Entonces, recuerdo que todos los que escribíamos en la página, que éramos todos jóvenes, nos metíamos en el chat para hablar con otra gente y estaban los chats también de Latin Mail. Sí, esto fue hace mucho. Fue hace mucho tiempo. Pero bueno, el chiste era que por las noches, a cierta hora, nos metíamos para hablar, interactuar con la gente, qué sé yo, a preguntarnos. Y había un grupo que estaba como emigrando de la página del chat donde estaban,
Y encontraron que en la página esta había esa oportunidad de hacer el chat. Entonces empezamos a hablar y eso era todo como muy en grupo. Y poco a poco como que nos fuimos hablando más. Después la cosa evolucionó a mándame tu email y después de ahí evolucionó a yo te llamo o sea, de ahí fue como evolucionando poco a poco hasta que ya después pasaron meses porque sí, fueron meses en el que estábamos hablando para adelante y para atrás. Yo lo llamaba, él me llamaba. Él estaba viviendo en Miami en esa época y nos enganchamos. O sea, era una cosa que hablábamos tanto por teléfono y no era tanto cámara porque en esa época estaba el dial-up, no era Wi-Fi ni nada de eso. Entonces como que la cámara era un poquito difícil y no habían smartphone, nada de eso existía. Entonces bueno, hablábamos mucho por teléfono. Entonces, resulta que ese era el año que yo me graduaba de la universidad y él me sorprendió y fue a visitarme. Nos conocimos ese día. Y cuando yo vi a ese hombre, o sea, yo dije, este es el que... Y lo mismo pasó con él. Pero bueno, obviamente, viniendo de una familia tan machista y tan estricta, yo no podía salir, yo no conocía a mucha gente en ese sentido, o sea, no, yo nunca salí con alguien, yo nunca tuve un novio de que me viene a visitar, de que salimos al cine, yo ese tipo de relación yo no la tuve. Entonces, cuando nos conocemos, fue todo como mis papás no estaban muy de acuerdo y no, como que no les cuadraba mucho el asunto, ¿no? Resulta que, bueno, él estaba divorciado, cuando yo lo conocí ya él estaba divorciado, tenía 2 hijos, entonces eso era como en contra de lo que mi mamá y mi papá querían para mí y bueno, fue todo un problema, a la final nos terminamos casando y yo me vine a vivir para los Estados Unidos. 17 años después, aquí seguimos, pero el asunto es que así como mi familia no estaba de acuerdo porque decían que si es un psicópata que te va a matar, que no sé qué, estaba también el lado de su familia que decía que yo me casaba por los papeles. Pero como dije, 17 años después, con 3 muchachos encima, es como un poquito difícil que yo me haya casado por los papeles. Así que bueno, esa es la historia de cómo conocí a mi esposo por internet. Ningún Tinder ni que 8 cuartos. Así que, pero bueno, fue todo ¿cómo se llama? Fue todo como un proceso de conocernos y era una de las cosas por las cuales nosotros esperamos tanto para tener hijos, porque nunca habíamos tenido ese noviazgo de que vamos al cine, vamos a la playa, salimos a pasear, vámonos de viaje. Eso nunca lo vivimos. Entonces, los primeros 6 años de matrimonio básicamente fueron dedicados a eso. Y creo que en parte también era porque los dos decíamos, bueno, no, si esto no funciona, si tenemos un hijo, imagínate, o sea, qué complicadera, porque tú de Venezuela y yo aquí en Estados Unidos, como que no. Entonces, bueno, las cosas solo Dios sabe y se fueron dando y hoy por hoy tenemos 3. Así que no me casé por ningunos papeles y él no terminó siendo psicópata, espero. Anyway, otra cosa que no sabes de mí es que he trabajado en un montón de cosas. Cuando vine a los Estados Unidos, yo trabajé de telemarketing, así vendiendo, me acuerdo que vendía vitaminas. Estuve trabajando ahí como por 3 semanas, nunca me pagaron ni un centavo. Vendí como 3 vitaminas que supuestamente eran como packs y recuerdo que era todo en español y tenía que llamar a gente que era o puertorriqueña o cubana y tratar de venderles el pack. Obviamente, cuando me di cuenta del asunto, salí y no volví más nunca. Pero bueno, he hecho telemarketing. Trabajé también en una tienda de souvenirs en la playa, en Miami Beach. Y recuerdo que mi primer sueldo
era de $5.25. Eso es lo que me pagaban la hora. Una miseria. Pero bueno, eso era lo que pagaban en esa época. También trabajé en una panadería francesa que quedaba al lado de la tienda de souvenirs. Y esa creo que me pagaban un poquito más, pero era bajo la mesa. No me pagaban en cheque, entonces me daban un poquito más. Y era ahí agarré, subí de peso en infinidad porque era todo delicioso. Eran todos unos croissants con chocolate, toda la panadería era riquísima. Y bueno, y fue todo como, no sé, ahí me di cuenta que no me gustaba tanto la atención al cliente así en cuanto a servicio. Y tenía muchas peleas con mi esposo porque yo estaba como necesitaba un trabajo que me retara un poco más a nivel mental. Entonces después decidí no continuar. También he trabajado limpiando casas y en el hospital donde yo trabajo hoy por hoy, empecé en housekeeping, empecé limpiando. Y cuento esto porque ahora hay muchos venezolanos que se han mudado y a veces siento que vienen como con una altanería de que no quieren tener trabajos así como de poca cosa. Y realmente para mí todos los trabajos que yo he tenido me han enseñado un montón. Realmente de todos he aprendido. Cuando limpié casas aprendí un montón. Cuando limpié en el hospital aprendí un montón. Y yo me ganaba la vida decentemente, no estaba robando y como dije, todos los trabajos me han hecho aprender algo. Entonces, por ahí a veces me resulta un poco ridículo que la gente se crea mejor de lo que es un trabajo, porque realmente si tú tienes la necesidad de trabajar, lo haces. De hecho, yo cuando empecé a trabajar de limpiando, fue precisamente por eso, porque estábamos en la recesión que pasó en el 2009, 2008. Sí, como el 2008, 2009, fue una recesión muy fuerte. No nos pudimos recuperar y habían veces que literal comíamos porque los vecinos de al lado era una pareja súper linda de unos viejitos retirados y ellos hacían voluntariado en un food bank, en un lugar donde daban comida y cuando que les quedaba, como no tenían refrigeradores ni tenían nada para congelar, les daban a los voluntarios el exceso para que los repartieran por donde vivían. Entonces, muchas veces comíamos, era porque los vecinos nos traían pan, nos traían comida, nos traían pollo, todo lo que, digamos, les iba quedando y sabían que estábamos en una situación muy, digamos, muy apretada porque mi esposo ganaba muy poco y muchas veces teníamos que decidir entre pagar las cosas o comer. Y eso a mí me llevó a que, bueno, mira, yo necesito trabajar de lo que sea y bueno, ¿qué más da? Voy a limpiar. Entonces, y esto lo cuento para que veas que muchas veces nos comparamos con el hoy de una persona y realmente no sabemos qué es lo que ha pasado o cuál es el camino que has recorrido para llegar a donde está hoy por hoy. Es muy fácil a veces decir, bueno, sí, tú porque tienes una casa o tú porque tienes un carro, pero yo también, o sea, como inmigrante, una persona que no tiene familia aquí, realmente uno a veces se las ve negras, se las ve muy negras. Y si bien yo en ese sentido no comparto mucho, yo no soy de compartir, amo a mi esposo, mira, no tengo para comer. No es mi personalidad. Realmente a veces me parece que es muy importante compartirlo porque así la gente humaniza a los demás y no los pone como en un pedestal o en algo como que así súper inalcanzable. Realmente somos todos iguales, todos somos todos iguales y todos tenemos nuestros problemas y todos tenemos nuestras soluciones y cada quien hace lo que mejor puede. Bueno, y también trabajé muchos años en Michaels, en la tienda de manualidades.
He hecho hasta babysitting y bueno, y ahora que trabajo en la farmacia del hospital. Pero para que veas que todo ha sido una evolución, de poquito a poquito uno va encontrando el lugar donde cabe. Así que me pareció muy importante compartirlo. Este es otro momento vulnerable de Maybelline. Y bueno, ya por último, quiero compartirte que para mí la edad es solo un número. Tengo amigas que cuando llegaron a los 30 casi que estaban deprimidas y yo el mes que viene cumplo 40, 4-0. Y para mí la edad es simplemente la cuenta que se lleva de cuánto tiempo uno ha vivido en esta tierra, más nada. Mi edad no me limita, mi edad no me condiciona, mi edad no dice qué es lo que puedo o no puedo hacer, simplemente es un número. Y lo cuento porque yo crecí en una sociedad en donde a la mujer no se le pregunta cuántos años tiene, es una falta de respeto. Y por muchos años, ojo, yo no sabía cuántos años tenían mis tías, mi mamá, mis abuelas. Nadie sabía en qué año había nacido alguien, porque cada vez que le preguntaban les sacaban años. Incluso la misma familia de mi esposo, su papá, se quita años a diestra y siniestra. Entonces es una cosa de que para mí la edad es simplemente un número, no dicta lo que puedo hacer ni lo que puedo lograr. Y ojo, hoy por hoy no puedo hacer lo mismo que hacía a los 20 años. O sea, yo a los 20 años me pasaba la noche entera hablando con mi esposo y no pasaba nada. En mis 20 yo dormía 2 horas y estaba fresquita como una lechuga. Hoy por hoy no. Sin embargo, hoy tengo la madurez y tengo el conocimiento para poder de alguna manera planificar y poner prioridades para que las cosas sucedan sin necesidad de dormir 2 horas. Entonces, eso solamente te lo da la madurez, te lo dan los años. Y si me estás escuchando y estás todavía en tus 30, no te preocupes por ese número. No te preocupes por lo que dice el calendario, porque realmente el poder está en ti de hacer que lo que tú quieres se vuelva realidad. Más nadie más tiene ese poder excepto tú. Así que bueno, con esto te dejo un beso enorme y espero que te hayas dado cuenta que por fin cambié el arte del podcast. Fue la mejor manera que encontré de conmemorar los 100 episodios porque desde el día número 1 yo he hecho absolutamente todo lo de este podcast. Edito, escribo, publico, todo lo hago yo. Y necesitaba como que darle el toque realmente que originalmente yo quería, pero obviamente no tenía los recursos monetarios ni tampoco tenía el tiempo para poder lograrlo. Y bueno, hoy sí se me dio, en esta oportunidad sí lo pude hacer y esa ilustración la hizo Dalila Di Rienzo. Ella es una ilustradora súper talentosa que conocí gracias a la comunidad de negocios entre pañales con Paola Elízaga. Yo la entrevisté aquí en el podcast y conecté con Dalila. Su manera de ilustrar es preciosa. Te invito a que la sigas. Voy a dejar su Instagram para que veas las cosas tan bellas que hace. Y realmente capturó exactamente lo que yo quería. Es más, yo espero que ella diga que yo soy una cliente muy fácil porque yo le dije lo que quería y literalmente me lo devolvió y casi que se lo aprobé. O sea, fueron muy pocas cosas las que tuvimos que cambiar o que yo le dije no me gusta. Fue realmente muy acertado y estoy súper contenta y muy orgullosa de poder traer una nueva cara que siempre me hubiese gustado tener, pero que bueno, las circunstancias nos trajeron hasta aquí. Te dejo un beso enorme. Muchísimas gracias por dejarme ser parte de tu día. Hasta la próxima.